Lectura de la Biblia. Obrando. El hábito de leer. La palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. Muy buenas tardes acá en nuestra ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas, República del Ecuador. Espero que todo esté viéndose bien. Acabo de desaparecer de la pantalla, no sé qué pasaría. Pero bueno, me imagino que está saliendo la transmisión, en verdad. Muy buenas tardes a los que están en lo que es América del Sur, casi tardes noche, a los que están en Centro y Norteamérica. Y buenas noches, me imagino, a aquellos que están en Europa y allá lejos en Europa. Buenas noches. Me imagino que allá en Europa están por lo menos 10 o 11 de la noche, así que ya mismo prestos para descansar. Gracias por estar conectados a esta transmisión desde Santo Domingo de los Áchilas de Ecuador, transmitiendo en vivo. Ya son las 16:01 acá en nuestro país, en nuestra ciudad. Y donde quiera que te encuentres, gracias por estar con nosotros en este gran proyecto de leer la Biblia todos los días. Gracias por acompañarnos, gracias por apoyar y gracias por hacerlo. La idea de esto es motivarte, animarte a que leas la Biblia. Esa es la idea, que leas la Biblia, que te motives a leer la Biblia. Así que gracias por el apoyo, por compartir y por hacerlo. Lee la Biblia para que te des cuenta. Tantas personas estamos involucrados en esto con el único afán de motivarte. Lee la Biblia, lee para ser sabio, dijo alguien. Créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Una frase que aprendí hace ya más de 20 años. La Biblia, la única manera en que hoy Dios se comunica con nosotros y su Santo Espíritu en los que se han inclinado a Jesucristo, pues trabaja hablándonos a través de lo que hemos aprendido y estudiado y logrado memorizar de la Biblia. Él usa la Biblia para hablarnos, así que vaya a la Biblia, léala, dedique tiempo a ellos. Bienvenidos, gracias. Pasado ya 2 minutos de la hora en punto, voy a orar para comenzar la lectura de esta tarde. Nos corresponde, a ver, me pasaron el dato, Segunda de Crónicas capítulo 25 al 28, según tengo entendido. Así que vamos a leer, pero antes vamos a ponernos en las manos de Dios, pedirle permiso que nos permita hacer esto. Padre amado, gracias por esta oportunidad, Dios de las alturas, Dios de Israel, fundador del cielo y de la tierra. Gracias por permitirnos hacer esto. Por favor, quita impedimento en nuestras vidas, quita impedimento en la mía, mi Dios, a través de Jesús y su sangre derramada en la cruz para poder hacer esto. Leer tu palabra, meditar en ella. Y mi Dios, que con esto que hacemos a la distancia podamos animar y motivar a otros a que lo hagan. Mi Dios, en tus manos nos ponemos, perdona nuestros pecados y que sea tu Espíritu Santo usando tu palabra para ayudarnos a recordar o aprender algo más de ella, para aplicarla en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén y amén. Bueno, espero que esté la transmisión bien. No tengo comentarios. Me imagino que sí está funcionando esto. Ok. Vamos con la lectura de esta ocasión. Está en segundo libro de Crónicas, capítulo 25 al 28. Y recordemos que esto no es más que el complemento de lo que está registrado en los libros de los reyes, en Primera de Reyes y Segunda de Reyes, especialmente Segunda de Reyes. De aquí en adelante es un complemento de lo que está registrado, de la historia y de la vida de los reyes. Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios dice así. De 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego que fue confirmado en el reino, mató a los siervos que habían matado al rey, su padre, pero no tomó a los hijos de ellos, según lo que estaba escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su pecado. Reunió luego Amasías a Judá, y con el arreglo de las familias
les puso jefes de millares y centenas sobre todo Judá y Benjamín. Después puso en la lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. Y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo: Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará con los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. Esforzándose entonces, Amasías sacó a su pueblo y al valle de, vino al valle de Sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Y los hijos de Judá tomaron vivos a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco y de allí lo despeñaron, y todos se hicieron pedazos. Mas los del ejército de Amasías, que Amasías había despedido para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te mate? Cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel: ven y veámonos cara a cara. Entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá: el cardo que estaba en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer, y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y hollaron al cardo. Tú dices: he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios de que los quería entregar en las manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a los dioses de Edom. Y subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel, y huyó cada uno a sus casas. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, y un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata, y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en la casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey, y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y posteros, ¿no están escritos en el libro de los reyes de Judá de Israel? Después, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis,
enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Es el capítulo 25. Vamos con el capítulo 26 de Segunda de Crónicas. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en el lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y restituyó a Judá después del rey Amasías, después de que durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gad y el muro de Jadmia y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, y así en la Céfala como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por la mano de Giel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de la familia, valientes y esforzados, eran 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército: escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes que aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa al salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en la casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo
de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es. Y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Bueno, dos capítulos que hemos visto hasta ahorita en Segunda de Crónicas, el capítulo 25 y 26, donde vemos el reinado de Amasías y luego vemos el reinado de su hijo Usías. Dos diferencias entre estos dos personajes que reinaron. El uno pues reinó muy poco tiempo, la mitad de lo que reinó su hijo Usías. Y el truco está en el versículo 26, dice, y 52, del versículo 3, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías. Y aquí está, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios. Aquí está el secreto al inicio del reinado de Usías, a diferencia de Amasías su padre. Amasías en el versículo 4 dice que él estuvo haciendo las cosas, se comportó bien delante de Dios en cuanto a ídolos, pero no con un corazón limpio. Y esto es la gran diferencia. Bueno, algo bueno de rescatar del reinado de Amasías está en el versículo 4, cuando dice que, pero no mató a los hijos de ellos cuando estuvo retomando la justicia por su mano sobre los que habían matado a sus parientes. Dijo, no, no mató a los hijos de estos asesinos anteriores, porque la ley de Moisés decía que no podían morir los padres por los pecados de los hijos, ni los hijos por los pecados de sus padres. Y algo se retoma más adelante en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 14, versículo 12, donde dice que cada uno rendirá cuentas a Dios por nuestra conducta. Es decir, algo que enseño a mis hijas y a todo joven, que los papás no vamos a rendir cuentas por los pecados de nuestros hijos. Sí, nuestros hijos hasta cierta edad, sus vidas y su conducta, su corrección, su cultura, va a ser directamente, su integridad va a ser directamente responsabilidad de los padres, porque los padres estamos para proteger, disciplinar, corregir, guiar y proteger, desarrollar. Pero llegará un momento en que ellos se hacen responsables de sus propios pecados delante de Dios. Los padres no tenemos que entrar. En la cultura judía, en Israel, incluso actualmente se festeja a los 12, a los 13 años, niño, niña, el Bar Mishá, creo que se dice, que es la fiesta donde al niño se le hace recorrer con un pasaje del Antiguo Testamento y se le hace, a partir de los 12 y de los 13 años, se le hace responsable de sus pecados. Lo mismo nosotros. Nosotros debemos entender que nuestros hijos llegarán un momento a tomar sus decisiones. Nuestro trabajo hasta ese momento es guiarlos en el temor de Dios. Sí, ellos tomarán malas decisiones, pero a partir de la edad de la responsabilidad, nosotros deberíamos saber si hicimos o no hicimos un buen trabajo, enseñándoles con nuestro ejemplo de que somos temerosos de Dios, que creemos en Él, que hacemos lo posible por honrarlo y que anhelamos el regreso de su amado Jesucristo. Que nuestros hijos vean que los padres somos imperfectos, pero que amamos y vivimos honrando a Jesús. Sí, ellos un día tomarán sus decisiones y aprenderán de sus fallos y desaciertos, pero ellos deben entender que a cierto momento en sus vidas, ellos van a rendir a Dios cuentas de su conducta. Dios, alguien lo dijo hace tiempo atrás, Dios no tiene nietos ni sobrinos, Dios tiene hijos. Y ahí es donde debemos enseñar a nuestros hijos a que llegará un momento en que ellos también deben inclinarse por voluntad propia a Jesucristo y aceptarlo como su Dios. Y a partir de ahí son ellos con Jesucristo. Y no debemos nosotros, no debemos dejar pasar esto. Ya en la ley de Moisés decía que los hijos no van a morir por los pecados de sus padres y viceversa. Entonces, algo que podemos tomar en cuenta de esta lectura. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos aquí? Más adelante, vemos que este rey Amasías, en el versículo 14, volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, trajo consigo los dioses de los hijos de Seir y los puso ante sí por dioses y los adoró y les quemó incienso. Vemos otra vez la ruina de una nación por culpa de sus líderes. Versículo 20, capítulo 25 dice, y Amasías no quiso oír. Y eso es lo que pasa con muchos líderes el día de hoy. No quieren oír, no quieren escuchar, no les importa el consejo, no buscan consejo, solo buscan la manera de mantenerse en el poder. Comenzando desde un líder de casa hasta un líder de una nación. Y no quieren entender que entre más autoridad y poder tenemos, ese permiso que nos da Dios de ser autoridades, más responsabilidades asumimos. Y más cuenta vamos a rendir a Dios un día.
Entre más tenemos, pues más cuentas debemos dar. Y el papá de Usías, pues no quiso ir. Y además de que sabe que Dios estaba aconsejándole, simplemente no quiso y comenzó a adorar, a poner su fe en ídolos. Comenzó la ruina de ese hombre. Luego en el capítulo 26 hemos visto a Usías, que en cambio prospera. Mira, mientras estás de la mano con Dios, prospera tu camino. Salmos 1 dice que si me alejo de los malos consejeros, si me alejo de los burladores y me dedico a meditar en la palabra de Dios, Salmos capítulo 1 del 1 al 4, dice eso, que seré como un árbol plantado junto a corrientes de río, que mi hoja no cae, y daré fruto a tiempo, ni antes ni después, a tiempo, mientras estoy aprendiendo y aplicando la palabra de Dios en mi vida, daré fruto a tiempo. Llegará el momento de prosperidad, llegará el momento de dar fruto, llegará. No a mi tiempo, no a mi manera, ni con mi propósito. Es al tiempo de Dios, a su manera y con un propósito divino. Es lo que dice. Y dice el versículo en el Salmos 1 que todo lo que haga prosperará. Todo lo que haga si me quedo de la mano con él y medito en su palabra día y noche. Eso es lo que le pasó al rey Usías. Prosperó en todo, en todo. Pero al final de sus días, dice, cuando estuvo ya de adulto, al final ya tuvo mucho poder y fama, se olvidó quién le dio el permiso de tener y llegar tan lejos. Y se creyó más puro que los sacerdotes. Y entró y quiso quemar incienso en un lugar donde él no tenía permitido. El hecho de que Dios te permita y en cierta manera, la gracia y la misericordia de Él te permita avanzar a cierto punto, a cierta altura, no significa que puedas hacer lo que te dé la gana. Hay asuntos y encomendaciones de Dios a ciertas personas, porque según como da el Espíritu Santo y nos usa, así debemos actuar. Este rey cometió este pecado que simplemente lo llevó a su ruina, quiso pasar y hacer lo que un sacerdote tenía que hacer. Se desubicó y simplemente con lepra pasó el resto de su vida. Vamos con el capítulo 27 y 28 de Segunda de Crónicas. La palabra de Dios dice así, Segunda de Crónicas capítulo 27. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías, su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Edificó él la puerta mayor de la casa de Jehová, y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además edificó ciudades en las montañas de Judá, y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo él guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció, y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata y 10,000 coros de trigo y 10,000 de cebada. Esto le dieron los hijos de Amón, y lo mismo en el segundo año y en el tercero. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y 16 reinó en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Otro ejemplo de cómo es liderar, cómo es servir, cómo es gobernar, dirigir, desarrollar de la mano de Dios, bajo su temor. Si nos vamos voluntariamente bajo el temor de Dios, estaremos bajo su amparo. Es como resultado natural, matemática simple. Me uno a Él y Él va a ayudarme a hacer el trabajo que debo hacer como líder. Capítulo 28 de Segunda de Crónicas. De 27 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Como David su padre, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado en la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Por lo cual Jehová su Dios lo entregó en la mano del rey de los sirios,
los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Fue también entregado en manos del rey de Israel, el cual lo batió con gran mortandad, porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Asimismo, Sicri, el hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, a Azricam, su mayordomo, y a Elcana, segundo después del rey. También los hijos de Israel tomaron cautivos de sus hermanos a 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, además de haber tomado de ellos mucho botín que llevaron a Samaria. Había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército cuando entraba en Samaria y les dijo: He aquí, Jehová el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo, y ahora habéis determinado sujetar a vosotros, a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues, ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. Entonces se levantaron algunos varones de los principales de los hijos de Efraín, Azarías, hijo de Jeonán, Berequías, hijo de Mesilemot, y Ezequías, hijo de Salum, y Amasa, hijo de Adlai, contra los que venían de la guerra, y les dijo: No traigas aquí a los cautivos, porque el pecado contra Jehová estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestra culpa, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Entonces el ejército dejó los cautivos y el botín delante de los príncipes y de toda la multitud, y se levantaron los varones nombrados, y tomaron a los cautivos, del despojo vistieron a los que de ellos estaban desnudos, los vistieron, los calzaron, y les dieron de comer y de beber, los ungieron, y los condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron hasta Jericó, ciudad de las palmeras, cerca de sus hermanos, y ellos volvieron a Samaria. En aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen, porque también los edomitas habían venido atacando a los de Judá y habían llevado cautivos. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de la Céfala del Negev de Judá y habían tomado a Bet-Semes, a Jalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Timna también con sus aldeas, Gimso con sus aldeas, y habitaban en ellas, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá, y había prevaricado gravemente contra Jehová. También vino contra él Tiglat-Pileser, el rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante, que despojó a Acaz la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios. Este no le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían su ruina, y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Los demás, los demás de sus hechos y todos sus caminos, primeros y posteros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de Jerusalén, pero no lo metieron en los sepulcros de los reyes de Israel.
y reinó en su lugar Ezequías, su hijo. Terminamos con el capítulo 28, viendo cada vez más caer las naciones por culpa de sus reyes. En algún caso, hay en cuanto a gobernar y a políticas, a veces el pueblo tiene el rey que merece. A veces las naciones tienen el presidente o gobernante que merece, castigo o bendición. Pero a veces también el líder tiene los seguidores que merece, porque ha sembrado un mal ejemplo o simplemente no siembra o no determina firmeza en sus opiniones. Entonces, algo que me llega a la mente es lo que Santiago escribió. El hombre de doble ánimo será inconstante siempre, en todos sus caminos. Un líder, un rey que un día está con Dios y otro día se aleja de Dios para rendirle fe a dioses falsos, es un hombre de doble ánimo. En todos sus caminos será inconstante. Es decir, es un hombre no digno de confianza. Una persona que un día está con Dios y una persona que mañana dice ya no estoy con Dios y va a buscar salida a sus problemas en otro lado, es una persona inconstante y simplemente no digna de confianza. Santiago nos deja en claro que si necesitamos sabiduría, vayamos a Dios. Que él no está reprochándonos que vayamos todo el día a buscar consejo. Él no nos está reprochando, dice Santiago. Más bien dice, el que va y le pide y está dudando, no piense que va a recibir nada de Dios. Vayamos a la presencia de Dios en el nombre de Jesús. Vayamos y pidamos consejo, dirección, guía, ayuda, auxilio. Vayamos a Jesús, vayamos al Padre. Eso es lo que Él quiere. Dios quiere que vayamos a Él. Y vayamos sin dudar que Él va a ayudarnos o a hacerse cargo o nos va a indicar por dónde caminar en medio de amenazas o frustraciones. Dios sabe lo mejor y Él quiere lo mejor para nosotros. Así que cada vez que usted se encuentre en una situación de liderazgo o una situación donde hay que tomar decisiones, vaya a Dios en el nombre de Jesús y pida orientación sin dudar. Siga adelante, no tenga doble ánimo. Y cuidado como estos reyes que llevaron a su descendencia al fracaso y a su nación al fracaso y al castigo de Dios, poniendo la fe en cualquier otra cosa o peor, en cualquier otro ser, imagen o persona, que no sea una fe genuina, llena de amor y agradecimiento a Jesucristo. Así que tengamos cuidado con nuestra fe, a quién se la depositamos, porque de lo contrario vamos a cometer un gran pecado contra nuestro Dios que tanto nos ama. Me despido hasta este momento. Gracias por estar con nosotros. Espero que la transmisión haya salido bien. Que el Señor me los bendiga. Será hasta la próxima. Chao, chao.